Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Qué bendición volver a encontrarnos con un estudio bíblico más. Y el día de hoy estamos en época en Jonás capítulo 10. Y qué bendición, hermanos, poder compartir este día un tema tan maravilloso en el cual Jonás va a ser figura de Jesucristo. Así es de que sin más, el día de hoy estamos en Jonás, episodio número 10, siempre en el capítulo 1 y usamos una herramienta para los que se conectan por primera vez denominada época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Bien, estamos siempre en el capítulo 1 y para tener todo el contexto y que nos pueda ayudar vamos a leer desde el versículo 5 hacia el final. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo tú eres? Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hoy, dando continuidad al estudio que traemos, nos tocan los versículos 11 y 12 y quisiera llamar su atención realmente a estos dos versículos. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme. En el original dice: levantadme. Aquí la traducción Reina Valera 60 dice: tomadme. Pero hay otras versiones que vamos a leer hoy y dice: levantadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces aquí hay una pregunta: ¿qué haremos contigo?, le dice. Ahora, permítame leerle Dios habla hoy. Dice: pues echadme en el mar y el mar se os calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que por mi culpa es que ha venido esta tremenda tempestad que se les ha venido encima. Ahora, Reina Valera 2015 dice: y él respondió: levantadme y echadme en el mar. Muy bien.
Quizás podemos iniciar diciendo que en la vida no todo sale como lo hemos planeado. Todos de alguna manera tenemos sueños, pero hay una gran diferencia entre el sueño y la realidad. Así es de que muchas veces nosotros, cuando nos encontramos ante un gran conflicto, le buscamos la salida. Y le buscamos la salida a través de personas, cosas, situaciones. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en las tormentas más oscuras de nuestra vida, en realidad todo está oscuro. Es como la madrugada que nunca amanece. Y uno dice, ojalá que amanezca luego, y cuando amanece resulta que todo está peor. Así son este tipo de tormentas que vienen a nuestra vida y nos damos cuenta que el único que puede tener control de la tormenta se llama Jesucristo. Solo Cristo rompe las cadenas, solo Cristo hay sanidad perfecta y solo Cristo no avergüenza a nadie. Todos los que vinieron con Jesucristo, nadie regresó con las manos vacías. Cualquiera lea los evangelios y usted se dará cuenta que nadie regresó con las manos vacías al ir a la presencia de Jesucristo. Las tormentas internas muchas veces son más violentas que las tormentas externas. ¿Por qué Jonás no se arrodilló en el barco y le clamó pidiéndole perdón al Señor en aquel lugar? Al contrario, él dijo, levántenme y échenme en el mar. ¿Por qué Jonás pide que lo echen al mar? ¿Por qué Jonás toma esta decisión desde lo profundo de su corazón pidiendo que prácticamente le quiten la vida? En primer lugar, nosotros necesitamos entender este verbo que está aquí, que es levantadme y echadme en el mar. Ahora, Jonás, como hemos venido repitiendo o recalcando, levantadme. Levantadme aparece varias veces en este mismo pasaje cuando dice levanta un gran viento, levanta una gran tempestad, es la misma palabra utilizada. Levanta la nave de tal manera que está a punto de partirse. Y ahora la misma expresión es la que usa Jonás para decirme levantadme. Ahora, ¿cuántos pasajes hay en la Biblia que tienen que ver o que tienen una semejanza, que tienen un paralelo, que son figuras de en la palabra de Dios? Por ejemplo, Números 21, 5 al 9 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Te ruego que ores a Dios para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Mire cómo le dice Dios: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta, y cualquier persona que era mordida por la serpiente y miraba hacia la serpiente de bronce que Moisés había levantado, vivía. En esta lección vamos a encontrar que hay un ejemplo a seguir, que hay promesas a reclamar, en la cual Dios se compromete a cumplirla. Hay mandamientos a obedecer, hay pecados a confesar y hay actitudes a cambiar. Cuando los israelitas salieron de Egipto, lamentablemente, como le pasa a usted y a mí muchas veces al empezar a sentir las primeras adversidades, al venir al pueblo, a los caminos del Señor, nos empezamos a quejar.
Y entonces por nuestro orgullo empezamos a hablar de manera indebida, de manera insensible. Y Dios tuvo que mandar serpientes ardientes que mordían al pueblo porque el pueblo se había quejado contra Dios y se había sublevado de alguna manera contra Moisés. Ahora, estas serpientes eran venenosas, eran mortales, eran de color brillante, de color intenso. Y las serpientes ardientes representan el pecado, la rebeldía, representan la desobediencia. Y el veneno representa la muerte. Porque el pecado al final trae la muerte. Entonces en este pasaje vemos otro tipo de tempestad. Y esta tempestad fue levantada debido a que el pueblo se estaba quejando contra Dios. Se estaba quejando contra Moisés. Y Dios le ordena a Moisés que haga un instrumento de curación, una réplica de una serpiente de bronce en la cual ellos por la fe debían verla. Y debía de colocarla en un asta donde todo el mundo la pudiera observar. Quienes eran mordidos por la serpiente y reconocían su culpa, su rebeldía, su desobediencia, por la fe en observar la serpiente, obtenían el poder sanador de Dios y el perdón. Moisés obviamente hizo como Dios le dijo, y aquí había la promesa de que el que era mordido y miraba por fe y levantaba la vista pidiéndole perdón a Dios y confiando en que así sanaría, realmente era sanado. Así pues, como el pecado entra en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, solo por la fe, cuando creemos en el sacrificio de Jesucristo, es que nosotros somos limpios. Los israelitas, escúcheme esto por favor, ¿verdad? Escúcheme esto por favor. Tenemos que entender que no era la serpiente la que los sanaba, era la fe en Dios de un símbolo que él había puesto, ¿verdad? Porque las leyes que Dios estableció no nos salvan. Las leyes en realidad nos demuestran que nosotros somos pecadores. Por eso es que la única respuesta era la fe en el sacrificio de lo que Jesús puede hacer. Ahora, ellos tenían la imagen con el poder de sanar. Así aparentemente es. Por supuesto que no era la serpiente la que lo sanaba. Por supuesto que no era la imagen lo que lo sanaba, porque si no hubiese sido idolatría. Ahora, con el tiempo se volvió un instrumento idolátrico que hasta con el rey Ezequías él tuvo que quitarla, porque en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Imagínense, todavía tenían la serpiente por ahí, porque hasta entonces dice, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaron Nehustán, cosa de bronce. Esta era una réplica. Ahora, el punto aquí, el punto es no creer que este símbolo que Dios había permitido que erigieran, que levantaran, era lo que ellos tenían que adorar, era en lo que ellos tenían que creer. Era solo un símbolo para que ellos tuvieran en la conciencia de que ese instrumento había sido levantado para que por la fe en Dios pudiesen ser salvos. Ahora, ¿de dónde sacamos esta figura? Bueno, cuando vamos a Juan capítulo 3, versículos 14 al 15, encontramos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Note que es el mismo verbo. Moisés levanta la serpiente, el Hijo del Hombre es necesario levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, no es la cruz la que salva. La cruz es un instrumento de tortura y muerte. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No nos arrodillamos ante la cruz.
no nos arrodillamos ante la serpiente, que era el símbolo de sanidad, sino que nos arrodillamos ante el Hijo de Dios, que es levantado para morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién cree? En Él, no en la cruz. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 12, 30 al 33. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado afuera. Y yo, escuche, y yo, Jesús está hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces el Señor Jesús está refiriendo que al mismo modelo de Números 21, 5 al 9. El mundo entero ha sido mordido por el pecado, por el veneno del pecado del mundo. Y la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Entonces Dios envía a su Hijo para que muera no solo por Israel, sino por el mundo entero. No solo los israelitas, sino toda aquella persona que está fuera del campamento y que tiene la fe en que el Hijo de Dios es levantado, puede ser salvo. Entonces la enseñanza de Jesús era tal que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y sea crucificado para morir por nosotros. Juan 8:28 le dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12, 32 al 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El término es necesario. Enfatiza la muerte de Jesucristo sustituta por nosotros. ¿Por qué? Porque era el plan de salvación de Dios. Era necesario que una persona justa, que Dios mismo muriera, porque no había un solo hombre que pagara el precio que merecía el pecado. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lucas 9:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, si usted ve, son muchos, es necesario. Y así está en Lucas 17:25, Lucas 24:7, Lucas 24:26. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hechos 17:2, 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, y discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Entonces, hermanos, Jesucristo debía de morir por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Romanos 6:23. Hebreos 9:22.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermanos, tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento existía tipos de un prototipo que había de venir. Todos los sacrificios que hacían, todos los sacrificios que hacían en el tabernáculo y que los ponían la sangre eran prototipos de un tipo que había de venir, para que ellos supieran que esa sangre tapaba el pecado, una vez al año tapaba, pero Jesucristo es el Cordero de Dios, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Por eso es que el mundo no va a ser condenado porque pecó, porque fumó, porque bailó. Porque me voy de este mundo, dice Jesús, por cuanto no creen en mí. El rey de este mundo ya ha sido juzgado. Yo ya pagué el precio, dice Jesús. La gente va a ser condenada por rechazar el sacrificio glorioso, santo, bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que no ha creído ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso es necesario que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Por eso es necesario que usted crea, que usted confíe, que usted lo recibe. Efesios 2, 4 al 9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, escuche, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esto consiste el amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 9 y 10. Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida en Él. El amor consiste en esto, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndolo en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Los israelitas, que eran mordidos por la serpiente, no se curaban por realizar alguna obra propia de justicia, sino por depender de la obediencia a la palabra de Dios, mirando a la serpiente de bronce. Escuche esto, no se curaban porque tuvieran un doctor, tuvieran un antídoto o tuvieran algo que los salvara. Se curaban y se sanaban por la obediencia de ver con fe hacia la serpiente que había sido levantada. De la misma manera, todo aquel que mira a Jesucristo crucificado como el único sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por el pecado que tiene, es libre, sano, salvo y obtiene la vida eterna. En ambos casos, el remedio excede a cualquier manera de cualquier situación humana. Cualquier esfuerzo humano, la fe lo excede, la fe lo sobrepasa. Así como el primer hombre Adán vino el pecado a muerte, así también por un segundo hombre Jesucristo, el Hijo de Dios, viene el perdón de pecados y la vida eterna, siendo semejantes a todos los hombres, pero sin pecado. Y así como la réplica de la serpiente levantado no tenía nada del veneno por el cual la gente era mordido por esa serpiente que estaban muriendo, así Jesucristo era sin pecado. Por el contrario, nosotros los pecadores estamos llenos de pecados, como el veneno de esas serpientes, pero podemos ser libres por la fe en Jesucristo. Romanos 8:3 dice, Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio del pecado, para de esta manera condenar al pecado
en esta misma condición débil. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es Jesucristo. 2 Corintios 5:21. Al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En ambos casos, el remedio es exhibido visiblemente. En un caso, sobre un palo alto en medio del campamento, y en el otro, sobre una cruz en un monte para atraer a los hombres. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Atraer significa que nosotros acudamos, que nosotros nos acerquemos, que nosotros seamos retenidos hacia la voluntad, hacia el amor, hacia la gracia, hacia la misericordia de Jesucristo. En ambos casos se efectúa una curación levantando la mirada por fe, levantando nuestros ojos físicos, pero también los ojos espirituales. Los dos métodos son obstáculos para la inteligencia humana. Póngame atención a esto, por favor. Los dos medios, tanto la serpiente levantada como la cruz levantada donde Jesucristo fue levantado para morir, son obstáculos para la inteligencia humana. ¿Qué podría ser más ilógico que un israelita que se está muriendo diga que por levantar su mirada a ver una serpiente podía ser sanado? Era ilógico. ¿Qué podría ser más ilógico para un pecador que diga que con solo que levante la mirada y mire a Jesucristo morir en la cruz y Dios le va a quitar sus pecados, y por esa sangre derramada en la cruz Dios le perdona y le regala la vida eterna? Si usted ve, es ilógico. Es ilógico para la mente humana, es ilógico para la razón humana, pero para el discernimiento espiritual, así como la serpiente de bronce fue la orden de Dios para curar a los israelitas que eran mordidos por la serpiente, así Jesucristo fue levantado como la solución a usted y a mí como pecadores. Así como una simple mirada a la serpiente por lejos y débil que fuera la mirada, la curación era instantánea. Así es real en nuestro Señor Jesucristo, por más pequeña que sea su fe. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, dice Jesús, por muy pequeña que sea su fe, pero si usted cree firmemente en la muerte, en el sacrificio glorioso de Jesucristo, Él entra en su corazón, le salva y le regala la vida eterna. De la misma manera necesitamos obediencia, de la misma manera necesitamos fe. Seguramente muchos israelitas fueron mordidos y no creyeron y murieron instantáneamente. Ahora, los que estamos heridos de muerte por causa del pecado, levantemos nuestra mirada a Cristo crucificado. Él es nuestra provisión, nuestra fe debe estar en Él. Debemos invocar el nombre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Jonás tuvo que ser levantado y echado en el mar para que los marineros fuesen salvos. Así que en este momento Jonás, al ser levantado y echado en el mar, se vuelve en una figura de Cristo también para poder salvar a todos los que estaban ahí. Levántenme, dice, y échenme en la mar. De esta manera Jonás se convierte en una figura de Jesucristo. Ahora, quiero dejarle unos símbolos aquí de la historia. Había una vara que se llamaba de Esculapio y este hombre era
el hombre que hizo en honor por dedicarse a la medicina, ¿verdad? Llamado Asclepio, y está el símbolo de él. No debemos confundir el símbolo del comercio, que es el símbolo de Hermes o de Mercurio, que tiene dos serpientes. El símbolo de la sanidad era solo una serpiente, no eran dos serpientes, solo una serpiente. En 1902, el 31 de agosto, fue adoptado por el Cuerpo Médico de los Estados Unidos como el símbolo de la salud, de la sanidad. Y en 1947 la Organización Mundial de la Salud lo adoptó también como el símbolo de la sanidad. Ahora, ¿cuál es el símbolo de la salvación y la vida eterna? Solo Cristo. Crea en el Señor Jesucristo, porque solo Cristo salva. Jesús dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su angustia? Venga Jesús. Mire, somos una sociedad destruida por causa del pecado. Todos estamos en una gran descomposición. Pero usted y yo, que hemos sido contaminados por el pecado de este mundo, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y le garantizo que usted tendrá la vida eterna y que su vida cambiará. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y esperemos el siguiente de la serie, donde vamos a explicar qué va a continuar con Jonás. Que Dios le bendiga.